Buenos días a todos. Soy David Casas, soy especialista en Productware sobre cloud, productividad y infraestructuras. Y os doy la bienvenida al webinar de cómo gestionar identidades, dispositivos y datos en movilidad con eficacia y seguridad. Sobre todo, daros las gracias por la asistencia y bueno, vamos a empezar a explicar la gestión que podemos hacer a nivel de identidades, de las problemáticas que podemos tener. Y si os parece, pues al final del webinar podemos hacer una serie de preguntas, ver las que hay y trataremos de dar respuesta tanto en este webinar o si no, pues a través de correo a aquellas preguntas que nos haces, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la problemática actual? La problemática actual que nos encontramos a día de hoy en el ámbito IT. Pues el reto que tenemos en nuestro día es que cada vez más nos encontramos que todos los usuarios no pasa como antiguamente, que teníamos un dispositivo, accedíamos a las aplicaciones, sino que ahora cada vez más tenemos diferentes dispositivos, desde el móvil, desde una tableta, desde otro PC. Tenemos muchos más dispositivos que gestionar. Claro, todos esos dispositivos acceden a nuestras aplicaciones, que nuestras aplicaciones de negocio, ¿vale? Con lo cual son críticas, ya sea pues desde un RP, un CRM o incluso una configuración de Business Intelligence que podamos hacer vía remota o cualquier otro tipo de documentación interna que podamos tener publicada dentro de nuestras aplicaciones, desde cualquier dispositivo, con lo cual un móvil al final pues va a llevar también el correo, puede llevar documentos, una tableta también puede llevar eso. ¿Qué puede pasar? Se nos puede estropear, se puede perder, nos la pueden robar evidentemente y con lo cual todo esto tiene que estar securizado. Una fuga de información por una mala suerte de un robo o cualquier historia nos puede provocar pues que tengamos en riesgo ciertos tipos de información de la compañía y que nos pueda provocar pues ciertos problemas, ¿vale? De inseguridades y sobre todo de poder tener en riesgo esa información. Entonces, aparte de eso, y aparte de dotar de un tema de seguridad, evidentemente también, ¿qué nos pasa? Pues que, como decíamos, también desde un móvil, desde una tableta, podemos empezar a acceder a esas aplicaciones. Tenemos que promover el que los usuarios puedan mejorar su productividad, estando en su casa con un móvil, que puedan trabajar, puedan contestar su correo, puedan ver ciertos documentos, un comercial que pueda llevar su presentación en una tablet sin necesidad, incluso, como dice aquel, de tener que conectarse online y descargársela, que puedan tener todas las necesidades disponibles para promover digamos, esa movilidad, ese bring your own device, es decir, utilizar ciertos dispositivos para mejorar esa usabilidad, ese trabajo diario con las herramientas de negocio que instalamos en la compañía, ¿vale? Entonces, esos cambios diarios nos significan que los usuarios pues tienen nuevas localizaciones, nuevas diferenciaciones en ubicaciones, en puestos, en movilidad, ¿vale? Hoy pueden estar en una oficina, mañana pueden moverse a la otra, sin que tengamos que hacer grandes cambios en los temas. Como os decía, más dispositivos, tabletas, móviles, portátiles, accesos desde cualquier otra ubicación, ¿vale? La explosión de dispositivos. Aplicaciones, correo, movilidad, internet, teléfono, conferencias, aplicaciones de gestión de trabajo, todo eso, cada vez más aplicaciones que podemos utilizar. Y evidentemente nuestros datos, ¿vale? Los datos de compañía, no digo desde lo que son los datos contables o de información comercial o de cualquier cosa que tienen que estar protegidos, ¿vale? Y securizados para que no se pierda ni se pueda mal usar esa información, ¿vale? Evidentemente siempre dándole la seguridad pertinente para que el usuario sí lo pueda utilizar, ¿vale? La movilidad es el nuevo ámbito normal de todas las compañías. Como os digo, es algo natural, está creciendo, cada vez todos disponemos de más smartphones, cada vez tienen más aplicaciones, cada vez todo es mucho más sencillo y aparte se mezclan lo que son aplicaciones corporativas, podríamos incluso decir, con lo que son aplicaciones de usuario, ¿vale? Pues ves en WhatsApp o la aplicación de LinkedIn o del Facebook que puede intermediar también en ese problema que podemos tener en el dispositivo que nos puede generar pues una corrupción de ficheros, de documentos o un mal uso de ese tipo de dispositivo, ¿vale? Entonces, al final es importante que podamos dotar de todos los medios posibles, uno, para garantizar el uso, para proteger el uso, para incluso bloquear el uso en caso necesario, o sobre todo para securizar toda esa información. Es decir, lo importante es que el dato no se pierda, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones más habituales de todos los clientes? Pues el número de dispositivos, ¿vale? ¿Cómo puedo gestionar todos estos dispositivos? Porque al final tú puedes tener una red de PCs, ¿vale? Más o menos puedes contar, decir, bueno, pues mi red de PCs es de 100, de 50, de 250 equipos o de 1000, ¿vale? Los puedes tener determinados con su garantía, con sus operativos, todo bien gestionado, pero evidentemente aparecen los dispositivos por usuario indeterminado. Puedes tener un usuario que tenga hasta 10 dispositivos, puedes tener un usuario que solo tenga uno, también habrá algunos que todavía no lo utilizan, pero la gran mayoría, pues, como no, va a tener un dispositivo asociado con todo esto.
¿cómo puedo desplegar aplicaciones sobre ello? Es decir, ¿cómo puedo gestionar el que yo necesito pues, publicar un nuevo acceso a una publicación, por ejemplo, una intranet o una aplicación móvil para que puedan conectar a un parte de horas de trabajo? Pues, gestionar ese despliegue de aplicaciones sin tener que hacer pasar a usuarios, como dice aquel, por la oficina para hacer una instalación típica y tradicional, ¿vale? Incremento de las aplicaciones de software como servicio, ¿vale? Y con esto, ¿qué otro mal menor, por decir así, podemos decirlo, pero qué otra casuística se nos ocurre? Single sign-on. Es decir, que podemos tener miles de aplicaciones SaaS, desde Office 365, Google, Salesforce, cualquier CRM online, cualquier tipo de aplicación que pueda necesitar una validación y credencial para securizar el acceso. Claro, evidentemente, cada aplicación va a tener, en muchos casos, pues usuario y password. Las de Microsoft las podemos integrar con directorio activo, ¿vale? Pero hay otras que a lo mejor no. Sí que en este caso podemos incluso hacer un único single sign-on para cualquier tipo de aplicación. De esa manera también securizamos los accesos, tanto para ese tipo de aplicaciones, tanto, digamos, por decirlo así, si queréis, Microsoft o no Microsoft, y también para ese punto, para que desde el departamento de IT puedas gestionar mucho mejor el acceso de identidades a los usuarios para esas aplicaciones, ¿vale? Como decíamos hace un momento, bring your own device en la compañía, es decir, cualquier tipo de dispositivo, desde tecnología Android o tecnología a lo mejor iPhone o Mac, por decirlo así, bueno, diferentes tipos de dispositivos, de operativos que nos puedan permitir esa gestión de múltiples necesidades en cada uno de ellos. Proteger sistemas, SharePoint, correo, con métodos de multinivel, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo en directorio activo? ¿Cómo podemos securizar eso a nivel de directorio activo en on-premise? Siempre se ha podido hacer y puedes hacer tus políticas y tal, pero cuando yo tengo una plataforma distribuida, donde tengo diferentes aplicaciones en diferentes modos, ya sea en IaaS, como infraestructura como servicio, en software como servicio, incluso con elementos on-premise, ¿cómo puedo converger todas ellas con un solo factor de validación y de disponibilidad de servicio mediante las credenciales, ¿vale? Y sobre todo luego al final poder encriptar cierta información, ¿vale? Que podamos compartir documentos de manera segura, pero que no tengamos esa fuga. Al final, cuando tenemos un usuario que puede tener acceso a los documentos internos, al correo, pues al final siempre puede haber, por error muchas veces puede pasar, que se envíe un mail a quien no debe ser, ¿vale? Y que ese tipo de información se pueda, por error, perder. Siempre vamos a hablar de errores, no vamos a hablar de cosas ya más intencionadas, pero que podemos darle de un punto de seguridad adicional. Es decir, yo puedo enviar un documento donde yo ese documento solo pueda verlo, pero no pueda ni imprimirlo, ni guardarlo, ni reenviarlo, ¿vale? Estoy dotando de permisos de seguridad sobre ese documento que estoy enviando, securizando esa información, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Microsoft o la solución de Microsoft? Enterprise Mobility Suite. Enterprise Mobility Suite es una suite de gestión de Microsoft donde he convertido en diferentes productos, ¿vale? Que lo que hace es dotar de todos estos puntos de seguridad para cada uno de ellos. Entonces, basa sobre todo en tres productos principales. Azure Active Directory Premium, ¿vale? Para unificar las identidades, ¿vale? Es decir, poder hacer un single sign-on en otro servicio para recursos compartidos, poder integrar todas estas aplicaciones con una base de seguridad basada en directorio activo, único usuario y password para gestionar todos esos accesos. Microsoft Intune, que lo que hace simplemente es la gestiona y protege aplicaciones corporativas en caso de cualquier dispositivo, bien sea con MDM o MAM, que ahora explicaremos, ¿vale? Para poder gestionar. Me da igual que el dispositivo esté conectado, siempre, por ejemplo, no esté en LAN, ¿vale? Sino que lo tengamos en WAN, en remoto, y que a lo mejor ese dispositivo pues, se conecta 3 veces al mes a Internet. En ese momento que él se conecta a Internet, él es cuando actualiza los datos, revisa estado antivirus, de encriptación, de seguridad, de cómo está el dispositivo, y tenemos un feedback desde el departamento de IT para poder chequear ese dispositivo y ver qué alertas tenemos, ¿vale? Y si por decir así, pues tenemos que intervenir sobre él, evidentemente. Y para proteger la información, como decíamos, securizar esa información, Azure App Management, ¿vale? Que son las políticas de encriptación, identidad y autorización para tema de ficheros, ¿vale? Tanto en correos, teléfonos, tabletas o PCs, ¿vale? Luego, además de todo esto, sí que nos añade una pequeña solución conceptualmente on-premise, ¿vale? Que es el Advanced Threat Analytics, ¿vale? Que es el ATA, ¿vale? Que lo que hace simplemente es está escaneando continuamente la red on-premise, ¿vale? Para analizar comportamientos de accesos indebidos o intrusos, ¿vale? Es decir, securizar esa red, digamos, que podemos tener on-premise, ya sea en nuestra LAN, incluso de PCs, ¿vale? O con servidores que tengamos para proteger todo tipo de información que podamos tener, ¿vale? Y que de esa manera pues tengamos también un análisis. ¿Cuál es el alcance de Enterprise Mobility Suite EMS, ¿vale? O en este caso Enterprise Mobility Management, ¿vale? O cuál es el alcance de MAM, o de MCM,
o MCM, perdón, o DNI, ¿vale? Al final, como veis, Microsoft siempre determina todo por siglas. El Mobile Device Management, MDM, ¿vale? Lo gestiona con Microsoft Intune igual que el de aplicaciones, ¿vale? Gestión de dispositivos móviles, de aplicaciones, podemos borrar, podemos conectar incluso si tenemos un sistema central on-premise, ¿vale? Digamos que sería una parte muy similar a System Center para que podemos tener para la parte de servidores, pero en este caso para lo que es clientes y usuarios, ¿vale? Aplicaciones e incluso en ese concepto de WAN, dispositivos que pueden estar conectados en diferentes momentos, no siempre, y que podamos tener esa gestión, ¿vale? De esta manera gestiona también incluso Office en dispositivos iOS o Android para gestionar esa seguridad de los ficheros que podemos tener en ese tipo de dispositivos o que los podemos abrir, ¿vale? Azure Active Directory Premium está entre lo que es el Mobile Application Management y el Mobile Content Management, ¿vale? Del acceso de movilidad de aplicaciones y de contenido, ¿vale? Para poder securizar el acceso, single sign-on para esas aplicaciones, reset de password, autentificación multifactor para diferentes tipos de dispositivos e integración incluso con nuestro directorio activo on-premise. Es decir, muchas veces vamos a tener nuestro propio directorio activo, que es el que marca la pauta dentro de nuestra organización a nivel de jerarquía, de distribución de usuarios, permisos y reglas, ¿vale? Pero sí que podemos tener simplemente esa sincronización con el directorio activo en Azure, con Active Directory Premium, que lo que hace simplemente es refrescar esa información que tenemos de on-premise y la mantiene como si fuera una réplica de nuestro directorio activo para poder securizar todas aquellas aplicaciones y dotar de un punto más de seguridad sobre todo ese punto de aplicaciones, ¿vale? Y luego Azure Risk Management, como decíamos, para la información, ¿vale? En este caso movilidad, de protección de información, ¿vale? Para que podamos tener la información securizada y que tengamos una propia clave, que podamos incluso distribuir una clave. Si yo envío a un cliente un documento, yo quiero que ese cliente sí que pueda imprimir, por ejemplo, un contrato, ¿vale? Pues yo le puedo pasar también la clave para que él pueda desbloquear el documento, lo pueda imprimir, lo que sea, pero siempre bajo nuestra tutela y seguridad, ¿vale? Que si por error lo enviamos a donde una persona que no era erróneo, que no pueda gestionar o distribuir o hacer diferentes acciones con ese documento, ¿vale? Y luego, evidentemente, la otra parte de data, que es la gestión y la ciberseguridad que vamos a controlar, ¿vale? Dentro de nuestra infraestructura, nuestra on-premise, ¿vale? Todo esto es la Enterprise Mobility Suite, la suite de Microsoft, que equivale con estos productos. Posibles escenarios que podemos tener de MS, maximizar la productividad, ¿vale? Utilizar aplicaciones dentro de los móviles y poder securizarlos, ¿vale? Desde Outlook o, por ejemplo, todo lo que es aplicaciones Office o hasta OneDrive, ¿vale? Para poder tener ficheros compartidos. Gestionarlos, la identidad, ¿vale? El dispositivo, la aplicación que gestionamos y qué datos van contenidos dentro de esa aplicación, ¿vale? Como decíamos, identidad, lo que sería Active Directory Premium, dispositivo y aplicación, lo que podemos gestionar con Windows Intune, ¿vale? Para gestionar el dispositivo, cómo está de actualizaciones, seguridad, datos, qué tipo de aplicación estamos publicando, también integrado con Active Directory Premium, y qué datos vamos a tener, si es posible publicarlo y es seguro, sin utilizar IRM, o si necesitamos utilizar IRM porque queremos que todos los datos vayan bajo esa seguridad, aunque sean usuarios internos, ¿vale? Al final, el que condiciona también todo esto y el que ha gestionado más esta parte, que es la aplicación, digamos, más extendida a nivel mundial, es el correo, en un correo electrónico en un dispositivo, ¿vale? Desde los teléfonos móviles hasta tabletas o, como decíamos, pues equipos de sobremesa. Al final, el usuario va a acceder a su correo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es gestionarlo con Intune, la aplicación, el dispositivo, validación de single sign-on de ese usuario contra ese correo para validar que es el usuario correcto y que no hay ninguna problemática y que todo eso chequee pues que el dispositivo está correcto, que la aplicación está correctamente configurada, instalada, que no tiene ningún problema, que están todos los datos encriptados y que no tenemos ningún extraño en el dispositivo, ningún elemento que nos pueda hacer que tengamos un riesgo de seguridad, ¿vale? Y de esa manera lo gestionamos rápidamente, ¿vale? O, por ejemplo, gestión de móviles, es decir, qué aplicaciones vamos a gestionar, cuáles no, las personales, por ejemplo, diferentes de las de empresa, y que las gestionadas en cualquier momento también podamos ver lo que tienen, qué datos vamos a poder securizar sobre ellos, ¿vale? Incluso si nos interesa en algún punto, quitarlas, ¿vale? O, por ejemplo, en este caso, pues si quiero adjuntar un mail, cómo puedo copiar o cómo evitar que podamos copiar, por ejemplo, un Excel, como es el ejemplo, una aplicación personal. Pueda colgar un Excel en el Facebook, ¿vale? Por decir un ejemplo bastante absurdo, ¿no? Pero bueno, al final eso es lo que nos permita poder corroborar qué datos se están teniendo y qué datos van a hacer los usuarios con ese dispositivo, qué le vamos a permitir hacer,
¿vale? Y sobre todo si luego queremos, como decía, borrar selectivo de aplicaciones, ¿vale? Para que de esa manera, pues, oye, pues le he quitado las aplicaciones, las he puesto, pues puede cambiar de rol, necesito unas aplicaciones o no, ¿vale? Que podamos gestionar también esas aplicaciones, o por ejemplo, en caso de una sustracción del dispositivo, que vamos a eliminar todo lo que sea correspondiente a la compañía, ¿vale? Encriptación de datos, de ficheros, encriptación de toda la información, ¿vale? Para que de esa manera podamos monitorizar lo que estamos haciendo, qué se está compartiendo, qué no, ¿vale? La visualización desde cualquier dispositivo, ¿vale? La realidad actual en torno a identidades, fijaros, podemos tener 1000 identidades, eso es un punto que estábamos comentando, es decir, desde aplicaciones desde Microsoft, Dynamics, Office 365, Azure, Amazon, SAP, Word CRM, muchísimas aplicaciones, ¿vale? Al final, todas esas aplicaciones puedes acceder desde cualquiera de los dispositivos. Vamos a intentar securizar esto. Vamos a intentar, incluso más que securizar, si queréis, vamos a intentar simplificar al usuario. Es decir, que el usuario pueda decir, pues con su usuario, nombre de usuario, apellidos, @dominio.com, ¿vale? El dominio de nuestra empresa, que pueda acceder a todas aquellas aplicaciones. Un único usuario para todas las aplicaciones. También en ese caso, en el momento que él pueda cambiar de rol dentro de la compañía, o pueda salir de la compañía, ¿vale? Podamos gestionar con una única herramienta sus accesos a las diferentes aplicaciones, ¿vale? Que es una manera también más sencilla de poder a un departamento de IT controlar y securizar esas aplicaciones, ¿vale? Identidad común, es lo que comentamos, que desde Windows 10 Server Active Directory podamos gestionar con Azure Active Directory Premium, en este caso, cualquier tipo de identidad. Montamos nuestro escenario híbrido entre las dos plataformas y hacemos un single sign-on para las diferentes aplicaciones y publicamos qué aplicaciones pueden tener y pueden querer acceder o no, ¿vale? Que le podamos dotar de qué aplicaciones. Además, single sign-on lo puedes configurar cada vez más, ya están las propias aplicaciones, los propios fabricantes ya están sacando también su integración para que esto se pueda simplificar. Ellos también han visto que al final, pues todos los fabricantes tienen sus aplicaciones, que al final la multiidentidad es algo bastante extendido, que quieren también ayudar a simplificarlo, ¿vale? Entonces, que tú puedas publicar ese tipo de aplicaciones y que puedas gestionar desde una consola centralizada esa publicación para el usuario, para esa gestión de entrada del usuario, ¿vale? Ahora mismo hay más de 2.500 aplicaciones ya publicadas compatibles con Azure Active Directory Premium para esa publicación, ¿vale? Y la autentificación multifactor, pues que tengamos diferentes tipos de dispositivos, digamos, de maneras de validar. La huella digital, o con SMS, llamada, códigos único uso, ¿vale? Pero que esté simplificado y funcionando para los usuarios con lo que nosotros queramos dotar para la compañía de ese tipo de accesos, ¿vale? Y el data, como comentamos, muy simple, que son datos también en este caso para reflexionar, ¿no? Pues al final los ataques de ciberseguridad están cada vez más al día, están empeorando. Creo que todos conocemos pues también lo que ha ido pasando con el famoso BitLocker y lo que nos puede llegar a generar y ya el coste. Y bueno, si no coste, por decirlo así, económicamente, las horas del departamento de IT pues, para poder securizar, para poder recuperar el backup de los ficheros corruptos. Bueno, pues al final cada vez más ese ciberataque está mucho más álgido y mucho más extendido y cada vez es peor, ¿vale? Y al final, muchas veces por los usuarios, pues al final reciben ciertas comunicaciones que parecen que todo es normal o que incluso pues puede ser hasta verdadero y al final nos llevamos esa gran sorpresa y ese gran chasco del ataque, ¿no? Entonces, al final lo que vemos es que hay más de 200 días de media que los atacantes residen dentro de una red, ¿vale? Antes de que se detecte. Es decir, al final podemos estar conviviendo con el intruso dentro y no se activa hasta cierto momento, pues al final, oye, pues vamos a poner medidas para poder exterminar o intentar minimizar el impacto de las cosas que podemos tener. Pensar que al final, como decíamos, entre los dispositivos, las posibles opciones que podemos tener el usuario, que pueda traer, que pueda descargar, que pueda ver en su equipo. Pues al final, aunque le pongamos muchas medidas de seguridad, siempre vamos a tener alguna pequeña puerta que puede ser una puerta de acceso a este tipo de inseguridades, ¿vale? El 75% de todas las intrusiones son debido a credenciales de usuarios comprometidas. Baja nivel de seguridad de los passwords, un password sencillo, ni password ni siquiera. Bueno, pues al final vamos a intentar poner otro tipo de dobles validaciones, otro tipo de seguridades para que ese password de seguridad, de acceso, pueda ser un password fuerte, complicado de sacar, de conocer y de corromper, ¿vale?
al final, 500 billones de dólares de coste total de cibercrimen en la economía mundial. Es decir, al final lo que se están gastando las empresas en proteger, en hacer, pues es un número bastante elevado. O, por ejemplo, el coste que puede tener una compañía de una brecha de seguridad que puede costar, mucho dinero lo que decía, o una de dos, o simplemente salvar la situación, pues pagando, por ejemplo, en este caso, poniendo el ejemplo de Locker otra vez, del encriptolocker, perdón, de poner ese coste que tenéis que pagar, o sino incluso las horas de gestión del departamento de IT para poder recuperar la situación de la compañía antes de que entrara este tipo de ataque, ¿no? Entonces, las soluciones de seguridad tradicionalmente siempre han sido muy complejas, es decir, tiene una configuración inicial, un fine-tuning, crear reglas, 1000 reglas, y llevar a un driver que puede llevar mucho tiempo. Pues estar configurando unas reglas de seguridad internas muchísimo tiempo, desde las GPOs, lo que puedes hacer en el equipo local, lo que no. Como ponía un ejemplo con un cliente que me ponía un día, ¿no? Al final estábamos hablando, por ejemplo, de 365 y me decía, bueno, es que claro, yo no quiero que los usuarios en 365 pues se reciben un documento que lo puedan, por ejemplo, digamos que lo puedan descargar al equipo. Y decía, bueno, pues que vale, no lo vas a poder descargar al equipo. O no lo van a poder reenviar, mejor dicho, ¿no? Que no quisieran, no puedan reenviar, por ejemplo, un correo personal o que fuera. Eso perfectamente a nivel de correo se puede bloquear. Pero claro, si yo tengo el usuario y ese usuario se imprime el documento porque se lo lleva y se va en el metro a trabajar y se lo lleva y lo lee en el metro tranquilamente, cosa que puede ser muy habitual, y al final se lo deja en el metro porque se ha olvidado, ¿vale? Pues al final ahí tenemos una fuga de información en papel en este caso. Pero el usuario se ha podido imprimir el documento. Es una norma bastante habitual que puedas imprimir todo el documento, lo puedes leer, una máxima de comodidad en algunos puntos, pues bueno, al final, que no pudiera reenviar el mail, ¿vale? Era correcto, eso se puede bloquear, pero al final si estamos dando acceso a otro tipo de acciones, ¿vale? Pues el usuario se lo puede imprimir o se puede copiar a un USB, al final el fichero puede moverse. Eso es también a nivel de seguridad, pues cosas que podemos también proteger, en este caso con IRM, o en este caso evitar que, por ejemplo, yo traiga un pendrive, lo pueda pinchar en mi equipo, traiga un documento que está preparando en mi casa, a lo mejor en mi casa justamente tengo un virus y no lo sabía, y ese virus se activa en la red y me lo distribuye, ¿vale? Entonces, bloquear todo eso. Falsos positivos, ¿vale? Miles de informaciones de falsos positivos, de OACs que se llaman, hay una incidencia aquí, hay un virus por aquí, llega esta alerta, cuidado con este servicio, cuidado. Muchos, incluso en este punto de seguridad, a veces hasta volvernos locos, ¿no? De excesivas alertas, lo que pasa en un sitio, lo que pasa en otro, quién lo tiene, quién no lo coge. Al final tampoco se tiene que volver uno loco, lo que pasa es que sí que es cierto que recibimos demasiados inputs negativos en este caso, de muchos ataques, con lo cual es una constante vorágine de estar siempre pendiente de este punto, ¿no? Y que al final todo este tipo también de herramientas de seguridad están diseñadas para proteger el perímetro, es decir, nuestra LAN, ¿vale? Lo que es donde tenemos nuestro CPD, la oficina central o principal, a lo mejor alguna delegación, pero volvemos otra vez al punto de, bueno, pero es que ahora ya tenemos otro tipo de dispositivos, ya tengo un smartphone que puede leer el correo, que me puedo bajar aplicaciones, que puedo coger también un virus en ese punto o una tableta. Pues al final lo que tenemos que hacer es proteger todo eso. No es el perímetro, sino todo nuestro acceso a cualquier aplicación, ¿vale? Entonces, justamente ATA, en este caso Microsoft Advanced Threat Analytics, lo que hace simplemente es identificar ataques avanzados antes de que causen daño, ¿vale? Pues simplemente, pues él lleva ese concepto a la empresa y a los usuarios y hace un escaneo, ¿vale? De toda la red y lo va monitorizando y nos va dando ciertas alertas y sobre todo cuando hay una actividad anormal, ¿vale? Notifican, por ejemplo, en ese punto notifican qué está pasando. Una comparación, las compañías de tarjeta de crédito monitorizan el comportamiento de las tarjetas de los propietarios, evidentemente. Y si hay una actividad anormal, nos avisan, ¿vale? Pues hacer un poco esa gestión, decir, oye, pues estamos viendo un tráfico de tu equipo, que un tráfico normal, pues de que estamos consumiendo, pues a lo mejor entre 1 mega, 2 megas al día, estamos viendo que hace 2 días, pues que llevas consumiendo 25 megas de ancho de banda. Estás haciendo algo anormal, tú estás descargando algo a posta, oye, pues no, pues entonces ese equipo está teniendo algo, está haciendo un acceso indebido a Internet demasiado tiempo, vamos a ver qué está analizando, ¿vale? Vamos a atacarle primero a él, vamos a revisar qué está haciendo para proteger lo que pueda pasar, ¿no? Sobre todo es intentar prevenir antes de que causen más daño. Pues un análisis de comportamiento, detección de ataques y problemas conocidos, él se va autoalimentando con la información que le llega, en este caso publicada por Microsoft y de los sistemas de Microsoft, ¿vale? Y nos va detectando de ciertas amenazas que podemos tener, ¿no? Pues desde el punto de seguridad de PCs, de firewalls no activos o cualquier cosa que necesitemos, ¿vale?
Enterprise Mobile G Suite. Antes de continuar, ¿vale? Y de ver un poco el único proveedor lo que es, sí que quería enseñaros simplemente un poco lo que es los dos puntos más importantes, que en este caso es Windows Intune, como decíamos, en este caso Azure Active Directory Premium, ¿vale? Entonces esta, como veis aquí, es la consola de Intune. Déjame simplemente refrescarla, porque no se me ha pasado que no tenga un timeout, ¿vale? En este caso, justamente tenía un timeout, ¿vale? Temas de seguridad también, cierto tiempo inaccesible y me corta el acceso, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a ver, en este caso es un ejemplo de un entorno de pruebas de Product. Y aquí lo que tenemos es un entorno de Intune que tenemos gestionado pues un equipo y 3 dispositivos móviles, ¿vale? De la compañía. Entonces, en este caso, pues tenemos un Windows 7, por decir así, un iPhone y 2 Windows Phone, ¿vale? Yo tengo esa gestión de mis dispositivos. Aquí, por ejemplo, puedo tener las alertas, yo veo el estado en una consola principal, ya veo el estado de notificaciones, estado de dispositivos, actualizaciones pendientes, cómo está el Endpoint Protection, es decir, la gestión de solución de antivirus, qué tipos de dispositivos tengo móviles, ¿vale? Como veíamos, dos Windows Phone y un iPhone, ¿vale? Si tengo algún dispositivo en cuarentena y otro cierto, bastante más información, ¿vale? Pues la administración y tal. Aquí justamente a la izquierda tengo nuestro panel, ¿vale? Desde el panel principal, los grupos de actualizaciones que habíamos visto un poco con detalle. O, por ejemplo, como os decía, que podamos ver en un simple vistazo, tengo dos alertas, vamos a ver qué son. Vamos a ver estas alertas y a mí lo que me está diciendo es simplemente que no pudimos implementar el software, ¿vale? En un par de equipos, ¿vale? Pues por algún problema pues, no se puede implementar, posiblemente pues porque el sistema operativo no sea correcto. En este caso, seguro porque es un Windows Server, ¿vale? En este caso, Windows Intune no está preparado para Windows Server. En este caso, su homónimo que hace esa gestión para servidores es System Center, ¿vale? Entonces, simplemente, pues, para que veáis también una prueba de ejecución, de ver que no ha podido implementarlo y que nos da ese error. Y a partir de aquí, que pueda haber, y digo, no, pues cerrar la alerta, porque en este caso la alerta ya no me interesa, ¿vale? Y en este caso, pues, ver la información de problemas, cerrar la alerta o configurar o ver las propiedades de la propia alerta, ¿vale? El por qué, si me interesa, ver qué tipo de soluciones me puedo proponer para ver qué ha pasado, ¿vale? Y poder tener, de un punto de vista rápido, una alerta de lo que está pasando. A nivel de estos grupos, vamos a ver los grupos a nivel de usuarios, de dispositivos. Si quiero agrupar, pues por ejemplo, los móviles del comité de dirección, los puedo agrupar dentro de un estado de dispositivos para tener una cierta configuración más específica o por el tipo de dispositivo que puedan tener. Todos los equipos que yo puedo tener, si quiero poner políticas específicas, ¿vale? Si quiero tener criterios de permanencia, ¿vale? Yo puedo ver que cumple estos criterios, el miembro de uso quién es, dentro de dispositivos, si quiero hacer acciones sobre él. Actualizaciones, ¿vale? Actualizaciones pendientes que quiero gestionar en los dispositivos que tengo, ¿vale? Yo puedo autogestionar también las aplicaciones de esos dispositivos, ¿vale? Aquí me está indicando, pues bueno, el tipo de actualizaciones que tengo pendientes, está aprobada, si no, y si yo la quiero aprobar o rechazar para que esta actualización llegue a ese dispositivo, ¿vale? Porque así es importante que yo pueda gestionar en ese dispositivo las aplicaciones que yo quiero implementar, o las actualizaciones, ¿vale? Bien sea tanto de aplicaciones nuestras, como bien sea, por ejemplo, pues de aplicaciones normales ya de lo que es el sistema operativo, ¿vale? Las que pueden ser incluso obligatorias, ¿vale? Que tengo que poner más go sobre estas, ¿vale? Y que la pueda poner como obligatoria o simplemente que las pueda probar previamente antes. Protección, malware, ¿vale? Estado del dispositivo, que me está detectando, qué escaneos realiza y se detecta alguna cosa en principio. Las alertas, como decíamos, que podamos tener ese tipo de alertas, que pongamos también, por ejemplo, alertas en el endpoint, que es el tema de seguridad, qué notificaciones quiero implementar, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo un nivel de alerta informativo, ¿vale? Pues el sitio portal de empresa ofrece un vínculo para un RDP, para el escritorio, ¿vale? Y que está en marzo de 2016 ya no está disponible, simplemente es una alerta, ¿vale? Que pueda haber las alertas de sistema, de dispositivos móviles y supervisiones de diferentes aplicaciones. Y aquí puedo incluso dar aplicaciones, agregar aplicaciones, ver informes de software, ¿vale? Yo puedo agregar nuevas aplicaciones, ¿vale? Él me va a hacer simplemente, me hace un setup y me despliega un management de aplicación para que yo dentro de ese management pueda incluir qué aplicaciones quiero gestionar dentro del dispositivo, ¿vale? O incluso de aplicaciones compradas por volumen de Microsoft, que yo pueda tener los contratos de mi compañía metidos aquí para que él me compatibilice. Pues si tengo 30 Office comprados dentro de mi contrato Open o si tengo más porque tengo un Enterprise Agreement, que él me pueda ver y compatibilizar las licencias adquiridas bajo mi contrato junto con los dispositivos que tengo instalados, ¿vale? De esa manera también tener un control de licencia y de gestión de los equipos, ¿vale?
que al final siempre nos interesa en ese punto. Y como decíamos, el tema de contratos, ¿vale? Contratos asignados, no asignados, ¿vale? Que yo pueda poner el tipo de contratos, incluso de licencia de software no provista por Microsoft, ¿vale? Es decir, que podemos tener incluso otras aplicaciones, ya sea Adobe o cualquier otra cosa que queramos gestionar también dentro de Intune, para que nos dé, de esta manera Intune lo que nos va a dar también es una gestión del dispositivo, ¿vale? De qué licencias tiene, cómo está, si tenemos todas las licencias al día, si no la tenemos, si este usuario ha instalado algún software adicional que nosotros no queremos que tengan, bloquear también eso, ¿vale? Las directivas, ¿vale? Para Exchange Online, para SharePoint, para Skype, de configuración, los conflictos que podemos tener, de cumplimiento normativo, ¿vale? Que yo pueda poner, pues, en este caso nada por defecto, o administrar implementación de directivas de cumplimiento, ¿vale? Los informes que yo puedo tener, de actualizaciones, de software detectado, de inventario de equipos, ¿vale? Simplemente pues sacar un informe de inventario de equipos para que yo pueda rápidamente pues entender qué tipo de equipos tengo, cómo están, los operativos que tengo, una pequeña revisión de mi arquitectura. Al final, como os decía, si yo puedo tener una distribución, imaginaos, de 200 equipos y 200 teléfonos, por poner un ejemplo, que yo en un simple informe yo pueda tener el estado de esos 400 dispositivos y tenga el estado de cada uno de ellos, a nivel de operativo, a nivel de actualizaciones, a nivel de seguridad, a nivel de aplicaciones deployadas, a nivel de licencias. Claro, para un departamento de IT, esta gestión, que independientemente, como os decía, que el dispositivo esté en nuestra oficina o que simplemente esté en un concepto one, remoto, y que se conecta muy pocas ocasiones, pero yo lo puedo tener controlado, porque así sé qué está pasando con ese dispositivo, ¿vale? Y evidentemente la consola de administrador, donde ya puedes hacer la configuración de todo, desde las alertas, los administradores de servicio o delegar en diferentes personas del departamento de equipos que quiero que seas un administrador de servicio para la parte de movilidad o móviles, o que quiero que seas una persona que hagas pues tener control completo de los dispositivos, que queremos mirar de cada uno de ellos, si queremos cargar incluso un certificado, programas de inscripción, por ejemplo, para el tema de iOS, ¿vale? Y incluso si tenemos un programa de carga de volumen, si tenemos la cuenta de Apple, cargar para configurar y poder gestionar, ¿vale? O incluso lo que decíamos, el multifactor exchange, es decir, cómo tenemos, si lo tenemos por huellas, si tenemos alguna adicional o un código de seguridad o un token adicional, que podemos cargarlo dentro de nuestro Azure Active Directory Premium, ¿vale? Y en este caso, os quiero enseñar lo que es Azure Active Directory Premium. Esto sea una consola de Azure, en este caso es el portal antiguo, todavía, ¿vale? Ya podríamos ir al portal nuevo, ya está disponible. Pero bueno, creo que aquí lo veremos más sencillo. Entonces yo puedo tener un Active Directory, en este caso, imaginaos, pues una replicación de un directorio activo de test, ¿vale? Como una configuración adicional, y yo lo que tengo simplemente es configurar mi directorio, ¿vale? Configurarlo, administrar acceso, desarrollar aplicaciones. ¿Qué dominio le daría de alta? Pues @prodware.es, ¿vale? Integrar directorio activo local, descargamos Azure AD Connect, que es el servicio de configuración y sincronización del directorio activo. De esta manera, este Azure AD Connect se instala en un servidor, en nuestra red on-premise, ¿vale? Bien puede ser también un controlador de dominio, un controlador de dominio réplica o un servidor completamente adicional, y lo que hace simplemente es configurar y pasar información hacia nuestro Azure Active Directory Premium, ¿vale? De manera que así ese Azure Active Directory Premium se carga con toda la información que viene de nuestro directorio activo actual, ¿vale? Y a partir de aquí administramos las licencias de cómo queremos configurarlo, ¿vale? Desde el punto de vista de asignar licencias a usuarios, ¿vale? ¿Qué usuarios pueden estar? O habilitar las características de directorios. Aquí es donde tenemos la parte más interesante de lo que es Azure Active Directory Premium. Como os decía, personalizar el aspecto de marca, de que yo puedo logarme y me sale mi logo de compañía y yo introduzco mis datos y veo qué aplicaciones puedo acceder, quién puede restablecer contraseña, qué notificaciones queremos tener, sobre todo en cambios de contraseñas, en restablecimientos, cómo administramos el multifactor, perdón, qué dispositivos se pueden inscribir, móviles, tabletas, lo que queramos, ¿vale? Podemos seleccionar lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Qué tipo de dispositivo podemos agregar, ¿vale? Número máximo de dispositivos por usuario, es decir, yo puedo decirle, oye, pues mira, en usuarios normales, pues yo creo que tengan un máximo de 5, pero a lo mejor usuarios VIPs, pues vamos a poner 10, ¿vale? Pues que puedan tener diferentes dispositivos. ¿Qué sincronización queremos tener? ¿Qué administración podemos tener de grupos, delegada, ¿vale? Proxy, seguridad en proxy con conectores y grupo de conectores, ¿vale? Identity Manager para poder detectar, como decíamos, aplicaciones que puedan tener, servicios de dominio y luego el tema de aplicaciones, ¿vale? Permitir invitaciones que los usuarios puedan hacer, intervalos IPs públicas de organización. Al final, aquí es donde vamos a tener toda la configuración. Evidentemente, vamos a tener
también nuestro tema de informes. Él nos va a sacar un informe de qué está pasando en esa sincronización. Inicios de sesiones desconocidos, inicios de varias zonas geográficas. Esto puede ser pues, una persona que está rotando, varias personas del equipo que pueden rotar de la compañía, o geografías o localizaciones geográficas diferentes. Pues yo puedo tener también los accesos y entender, oye, pues un usuario me está haciendo login desde Alemania. Y este usuario es, pues, Javier Pérez. Oye, pues Javier Pérez, es cierto que estaba esta semana en Alemania, es un tema normal. Oye, Javier, estás en Alemania, no estoy en Alemania, me han robado el dispositivo, no había tenido tiempo de avisarte. Digo, vamos a bloquear el acceso porque ahí está intentando acceder. ¿Vale? Sesiones de inicio regular, anómala, ¿vale? Él detecta si hay algo extraño, registro de actividad, qué está haciendo, qué aplicación está haciendo, ¿vale? Está accediendo, y que al final podamos tener toda esa parte. Múltiples dominios, ¿vale? Diferentes aplicaciones, qué aplicaciones tenemos publicadas, qué no, ¿vale? Pues por ejemplo aquí tenemos una de Office 365, ¿vale? Yo puedo añadir más aplicaciones, agregar una aplicación que esté desarrollando en mi organización, una aplicación de la galería o una aplicación que está accesible a la web. Como os decía, desde la galería aquí teníamos las 2.500 aplicaciones que podemos tener. Como podéis ver, pues una gran extensa red de aplicaciones, ¿vale? Pues desde dispositivos móviles, como puede ser el Watch, como puede ser en este caso Microsoft Intune, o por ejemplo las más típicas, en este caso, o comercio electrónico, o colaboración, o por ejemplo, correo, ¿vale? Pues seguramente nos aparecerán los típicos clientes o agentes de correo que podamos tener, pues, mira, desde Yahoo, Office 365 o MailChimp, si estamos haciendo envíos de correos desde plataformas externas, ¿vale? Que vamos a tener diferentes. O por ejemplo, incluso a nivel de RPs, que pueden ser las aplicaciones de negocio más importantes de la compañía, algunas aplicaciones que ya están, pues, por ejemplo, de diferentes RPs que podemos tener, o NetSuite, OpenRP, Dynamics, SAP, por ejemplo, ¿vale? Seguramente pues ya tenemos todo este tipo de aplicaciones y gestión, ¿vale? Entonces, volviendo simplemente ya como parte final a la solución, MS, un único proveedor, en este caso Microsoft, ¿vale? Para gestionar, como veis, diferentes aplicaciones. Único contrato, único SKU, ¿vale? Cuando digo un SKU es único punto de licencia, ¿vale? Con los tres dispositivos, es decir, activa las tres soluciones, Azure Active Directory Premium, Microsoft Intune y Azure RMS, ¿vale? Microsoft es uno de los pocos proveedores, en este caso, que está dentro de Gartner, del cuadrante de Gartner, como un proveedor de máxima seguridad en sus herramientas, ¿vale? Sobre todo para la completa visión y habilidad para ver esa gestión de dispositivos. Uno de los varios proveedores de software, como todo el mundo conoce, pero también en esa gestión y administración de todo ese tipo de configuración, ¿vale? Pues siempre hemos tenido siempre desde hace muchísimos años la familia System Center, ¿vale? Y cada vez más están integrando muchas políticas de seguridad, por ejemplo, en este caso con MS. También ya hay una suite que pronto saldrá, ya está en una primera versión que es OMS, Operations Management Suite, ¿vale? También en modo cloud para poder gestionar infraestructuras híbridas y on-premise, ¿vale? Muy parecido a System Center, que nos dará esas ventajas. Si además tenemos Office 365 o Windows MS nos ayuda, perfecto. Validación de vía Azure AD para Office 365, ¿vale? Gestión de dispositivos, de los dispositivos móviles, donde vamos a ver el correo, y la protección de los documentos, ¿vale? Al final lo que nos está dando es esa potencia de seguridad, ¿vale? Office 365 tiene un pequeñito MDM muy básico, ¿vale? Pero aquí si queremos tener una gestión completa del equipo, ¿vale? Pues nos dan una gestión completa del PC, de la aplicación móvil, de certificados, lo que queramos tener. Identidades, ¿vale? Single sign-on para el acceso de correo y protección de servidor de información que podamos tener en el dispositivo, ¿vale? ¿Cómo nos ayuda Microsoft en ahorro de cosas a nivel de esta solución? Fijaros, MS, identidad, gestión de aplicaciones y movilidad, protección de datos, gestión avanzada de detección de previsión de ataques internos. La suite MS, 7,4 euros por usuario mes, ¿vale? Otras soluciones, hay algunos productos que no tienen o que tenemos que irnos con una solución más otra solución de terceros y hacer lo que siempre hacemos es diferentes aplicaciones satélites para intentar tener una solución unificada, ¿vale? O los diferentes costes que podemos tener, ¿vale? Esto es un ejemplo que podéis ver de lo que puede ser esta solución, ¿vale? Y con esto vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Concluimos el webinar de hoy. Espero que hayáis podido ver un poco la gestión que se puede hacer de este tipo de dispositivos, de esta necesidad, este mal que tenemos ahora mismo en los departamentos de IT y las compañías para poder securizar y gestionar todos estos puntos, todas estas redes, todos estos accesos. Al final, securizar la información y cómo accedemos a ella, ¿vale? Voy a mirar si tenemos alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, vemos si lo contestamos. Yo de momento
no veo nada, entiendo que no habéis podido preguntar o no hay ninguna duda en este aspecto. Os dejo, aquí veis mi dirección de correo, también está la de Carla en la invitación del webinar. Por favor, si tenéis cualquier duda, cualquier necesidad, por favor, poneros en contacto con vosotros. Estaremos encantados de poder explicaros, de poder ver, de poder hacer un piloto, de poder gestionar con vosotros esta solución y que sobre todo, como digo siempre, al final es una opción, tenemos una opción es un momento muy bueno para poder probarlo, ¿vale? También seguramente podamos tener incluso ayudas de Microsoft adicionales para poder hacer esa prueba de concepto, ese piloto, hasta dónde queremos llegar y ver si el producto nos vale, ¿vale? Que eso es importante antes de decir, oye, pues sí, me gusta, lo quiero, es lo que quiero y poder manejar esa expectativa de configuración, poder probarlo, poder trabajarlo, hacer un pequeño piloto, una pequeña fase donde se pueda ver todas esas necesidades y a partir de aquí podamos desplegarlo, ¿vale? Pues con esto simplemente daros las gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Muchísimas gracias.